El abogado y el sicario. La doble vida criminal que destruyó una familia. Atlanta, 1992. Fred Tokars era la encarnación del sueño americano. Un abogado exitoso, una hermosa familia, una vida de lujo en los suburbios más exclusivos, pero detrás de la fachada de respetabilidad, Tokars habitaba un mundo paralelo de crimen, lavado de dinero y corrupción. Cuando su esposa, Sarah, descubrió el secreto que podía enviarlo a prisión de por vida y amenazó con llevarse a sus hijos, Fred no contempló el divorcio. En su lugar, urdió un plan que combinaba una codicia despiadada con una crueldad inimaginable. Ordenar su ejecución frente a sus propios hijos para cobrar un seguro de vida millonario. Esta es la historia real de un hombre que lo tenía todo y lo perdió por la avaricia, un asesinato que conmocionó a una nación y el testimonio desgarrador de un niño de 6 años que se convirtió en la clave para derrumbar el imperio de mentiras de su padre. Advertencia: contenido sensible. Este documental narra un caso criminal real que contiene descripciones de violencia extrema, asesinato contratado y trauma infantil. Está dirigido a un público adulto y su objetivo es el análisis forense y legal. Se recomienda la discreción del espectador. Hola a todos, soy Fausto Medina y diariamente, en este nuevo proyecto de Código de Investigación, presentaremos los crímenes que han conmocionado al mundo entero. Desde desapariciones, la carrera de Fred Tokars era un estudio en contrastes. Públicamente era un respetado abogado de Atlanta, especializado en derecho corporativo e inmobiliario, con una oficina en el elegante distrito de Buckhead. Vestía trajes caros, conducía automóviles de lujo y había construido meticulosamente la imagen del profesional exitoso y padre de familia. En privado, sin embargo, Tokars se había convertido en un elemento indispensable para algunos de los cárteles de droga más brutales que operaban en el sureste de los Estados Unidos. Su especialidad no era la defensa en los tribunales, sino el blanqueo de capitales. Utilizaba su conocimiento legal y su red de negocios aparentemente legítimos, desarrollos inmobiliarios, operaciones de cambio de moneda, para lavar millones de dólares provenientes del tráfico de cocaína. Era el cerebro financiero que convertía el dinero sucio en activos limpios, y por este servicio cobraba una fortuna, financiando el estilo de vida opulento que mostraba al mundo. Sarah Tokars, su esposa, era en muchos sentidos su opuesto. Aunque disfrutaba de los beneficios materiales del éxito de Fred, era descrita por amigos como una madre devota, centrada en sus 2 hijos pequeños, y una persona con un fuerte sentido de la rectitud. Con el tiempo, la doble vida de Fred comenzó a agrietarse. Sarah no era ingenua. Empezó a notar las largas ausencias de su marido, las llamadas telefónicas susurradas, las maletas de dinero en efectivo que aparecían en casa. La ansiedad la consumía. El hombre con el que se había casado parecía un extraño, envuelto en un aura de secreto y peligro que contagiaba su hogar. La tensión en su matrimonio era palpable, una niebla tóxica que se cernía sobre su casa en el suburbio de Cobb County. El punto de ruptura definitivo llegó cuando Sarah, posiblemente impulsada por el miedo a estar involucrada inconscientemente en sus actividades o por el temor por la seguridad de sus hijos, comenzó a investigar. Accedió a documentos, escuchó conversaciones y empezó a armar el rompecabezas de la vida criminal de su marido. Lo que descubrió fue abrumador. No solo era un lavador de dinero, sino que también estaba involucrado en esquemas de extorsión y fraude. Para Sarah, esto era inaceptable. En el otoño de 1992, confrontó a Fred. La discusión fue explosiva. Ella le presentó un ultimátum. Dejaría la vida criminal o ella se divorciaría de él, se quedaría con la custodia de sus hijos y, lo que era más peligroso para Fred, lo denunciaría a las autoridades federales. Para Fred Tokars, esta no era una crisis matrimonial, era una amenaza existencial. Sarah no solo planeaba abandonarlo, sino que tenía el poder de destruir todo lo que había construido y enviarlo a prisión por décadas. Fue en este momento cuando la mente legal y criminal de Fred Tokars concibió una solución macabra. En lugar de ceder o enfrentar las consecuencias, vio una oportunidad perversa. Sarah estaba asegurada con una póliza de vida de casi $2 millones, de la cual él era el único beneficiario. Su muerte resolvería todos sus problemas de un solo golpe. Silenciaría al testigo más peligroso, eliminaría la amenaza de divorcio y una costosa batalla por la custodia, y le proporcionaría una inyección de capital líquido para sus turbios negocios. La idea del asesinato tomó forma en su mente, no como un acto de pasión, sino como un cálculo frío de riesgo y beneficio. Tokars no era un matón, era un ejecutivo del crimen, así que externalizó el trabajo. A través de sus conexiones en el bajo mundo, contactó a un hombre llamado Eddie Lawrence, un conocido suyo con vínculos criminales. Lawrence, a su vez, reclutó al Triggerman, un individuo llamado Curtis Rower. Tokars ofreció un pago de $25,000 por el asesinato de su esposa. Dio instrucciones específicas.
El crimen debía parecer un robo callejero aleatorio, un acto de violencia sin sentido en una ciudad peligrosa. Le proporcionó a Lawrence los horarios de Sarah, sus rutinas, y enfatizó un detalle crucial. Quería que le quitaran el bolso para que pareciera el móvil de un ladrón. Tokars incluso sugirió que el asesinato ocurriera cuando Sarah estuviera con los niños, calculando que su presencia haría que la teoría del robo fallido fuera aún más creíble, y quizás también para inocular un trauma que silenciara cualquier recuerdo útil. La noche del 29 de noviembre de 1992, Sarah Tokars condujo hacia su casa en Cobb County después de recoger a sus 2 hijos, de 6 y 4 años, de la guardería. Había pasado el fin de semana de Acción de Gracias con su familia en Florida, y Fred se había quedado en Atlanta, supuestamente por trabajo. Manejaba su station wagon por la interestatal, ajena al automóvil que la seguía. Eddie Lawrence conducía ese auto, con Curtis Rower como pasajero. Cuando Sarah tomó la salida hacia su casa y se adentró en las oscuras calles residenciales del vecindario, Lawrence aceleró y obligó al vehículo de Sarah a detenerse en un camino solitario cerca de su domicilio. Lo que sucedió a continuación fue breve y brutal. Curtis Rower salió del auto, se acercó a la ventana del conductor del station wagon y, sin mediar palabra, disparó a Sarah Tokars en la cabeza con una escopeta recortada. El forcejeo por el bolso que Tokars había ordenado fue una farsa macabra que nunca ocurrió. El sicario solo cumplió con la ejecución. La detonación resonó en la noche silenciosa. Dentro del auto, los 2 niños pequeños, aturdidos y cubiertos con la sangre y los restos de su madre, presenciaron el momento final de su vida. Rower huyó corriendo de regreso al auto de Lawrence y ambos desaparecieron en la oscuridad, dejando atrás un vehículo con el motor en marcha, una mujer muerta al volante y 2 niños aterrorizados en el asiento trasero. Minutos después, los vecinos, alarmados por el disparo, encontraron la escena dantesca. La policía y las ambulancias llegaron rápidamente. Los paramédicos retiraron el pequeño cuerpo sin vida de Sarah Tokars, mientras los oficiales, con el corazón encogido, auxiliaban a los 2 niños que estaban en estado de shock, física y emocionalmente traumatizados por una violencia que no podían comprender. Fred Tokars fue notificado de la trágica noticia. Cuando llegó a la escena, interpretó el papel del marido desconsolado a la perfección, abrazando a sus hijos y llorando ante los oficiales. Para el mundo exterior, era otra víctima de la aleatoria violencia urbana. Para los detectives que comenzaban a investigar, sin embargo, algo en esta narrativa conveniente no cuadraba del todo. La investigación inicial, efectivamente, se centró en la teoría del robo fallido, pero rápidamente surgieron incongruencias. ¿Por qué un ladrón dispararía a quemarropa sin siquiera intentar robar? ¿Por qué Sarah, una madre que acababa de recoger a sus hijos, habría ofrecido resistencia? Los detectives de Cobb County, aunque presionados por la naturaleza horrible del crimen, mantuvieron una mente abierta. Mientras tanto, Fred Tokars procedió con lo que parecía ser un guión. Organizó un funeral lujoso, aceptó las condolencias de la comunidad y unas semanas después de la muerte de su esposa, presentó una reclamación a la compañía de seguros para cobrar la póliza de $2 millones. Su frialdad era llamativa. Pero el primer y más crucial testigo que empezaría a desmoronar su fachada no era un detective experimentado, sino un niño de primer grado que había estado en el asiento trasero del auto esa noche. El testimonio que cambiaría el curso de la investigación no llegó de un informante anónimo o de una prueba balística, sino de la boca de un niño traumatizado. El hijo mayor de Fred y Sarah Tokars, de apenas 6 años, había sido un testigo directo del asesinato de su madre. Aunque estaba severamente afectado por el shock, los detectives y psicólogos infantiles, trabajando con extrema delicadeza, lograron obtener una declaración crucial. El niño describió el auto que los había forzado a detenerse, pero lo más revelador fue lo que contó sobre las acciones de su padre en los días previos al crimen. Relató cómo Fred les había insistido repetidamente a él y a su hermano, durante el viaje familiar a Florida, que si alguien alguna vez los detenía, debían decir que habían visto a un hombre negro corriendo. Esta instrucción extraña y específica implantada en la mente de un niño era para los investigadores la primera prueba tangible de que Fred Tokars no solo tenía conocimiento previo del crimen, sino que había preparado una coartada racial para desviar las sospechas. La inocente revelación del niño fue el primer hilo que, al tirar de él, comenzó a desenredar toda la madeja. Paralelamente, la investigación financiera empezaba a pintar un retrato muy diferente al del afligido viudo. Los detectives descubrieron las enormes pólizas de seguro de vida sobre Sarah, con Fred como único beneficiario. También comenzaron a vislumbrar los negocios turbios de Tokars. Sin embargo, el caso seguía siendo circunstancial. Tenían un móvil financiero, un testimonio infantil sugerente, pero no tenían un vínculo directo entre Tokars y el asesino. La investigación llegó a un punto muerto durante meses.
mientras Fred, confiado, procedía con su vida e incluso iniciaba un nuevo romance. El quiebre definitivo provino del mundo del crimen que Tokars tan hábilmente había explotado. Eddie Lawrence, el intermediario que había contratado al sicario Curtis Rower, fue arrestado por cargos de drogas no relacionados. Frente a una larga sentencia de prisión, Lawrence decidió cooperar. En un acuerdo con la fiscalía, reveló toda la trama. Confesó que Fred Tokars le había pagado para organizar el asesinato de su esposa. Describió las reuniones en las que se planificó el crimen y detalló las instrucciones de Tokars para que pareciera un robo. Luego entregó a Curtis Rower. La confesión de Lawrence fue el puente que conectaba al respetable abogado con la violencia callejera. Con esta nueva información, las autoridades federales entraron en escena con fuerza. El caso ya no era solo un homicidio local, era un crimen organizado que involucraba lavado de dinero, conspiración y actividades delictivas interestatales. El FBI y la ATF asumieron el liderazgo. Rower, el hombre que apretó el gatillo, fue capturado. Bajo la presión de la posibilidad de una sentencia de muerte, también optó por cooperar y corroboró la historia de Lawrence en todos sus detalles macabros. Ahora el gobierno tenía a los dos ejecutores directos apuntando hacia el cerebro del operativo, Fred Tokars. En 1994, Fred Tokars fue juzgado en un tribunal federal. El caso de la fiscalía era abrumador. Presentaron el testimonio de Lawrence y Rower, quienes describieron fríamente los contratos de asesinato y la planificación. Los registros financieros mostraron el flujo de dinero sucio y las pólizas de seguro. Pero el momento más emotivo y devastador del juicio fue el testimonio grabado del hijo mayor de Tokars. Ver a un niño, ahora un poco mayor pero aún claramente traumatizado, describir las instrucciones de su padre y los momentos previos al disparo que mató a su madre, dejó sin aliento a la sala. La defensa de Tokars intentó desacreditar a los sicarios, tildándolos de criminales que buscaban reducir sus condenas con mentiras, y argumentó que no había pruebas físicas directas que lo vincularan con el escenario del crimen. Pero la cadena de evidencia circunstancial y testimonial era demasiado fuerte. El veredicto fue rápido y contundente. Fred Tokars fue declarado culpable de 8 cargos federales, incluidos conspiración racketeer, RICO, lavado de dinero, extorsión y, lo más importante, conspiración para cometer asesinato por ire, y el asesinato mismo de Sarah Tokars. La sentencia era una conclusión inevitable. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 20 años consecutivos por los cargos de lavado de dinero. El juez, al pronunciar la sentencia, condenó no solo sus actos, sino la profunda depravación moral que mostraban, destacando la traición a su familia y la exposición de sus hijos a una violencia inconcebible. Tokars fue enviado a una prisión federal de máxima seguridad. Allí, el hombre que una vez manejó millones y dictó términos desde una oficina lujosa, se convirtió en un número más en el sistema. A lo largo de los años, presentó múltiples apelaciones, todas denegadas. Mantuvo una fachada de inocencia en algunos círculos, pero nunca mostró un arrepentimiento público genuino por la muerte de Sarah o el daño infligido a sus hijos. Los niños, criados por familiares de Sarah, crecieron tratando de superar el horror que su propio padre había orquestado. La justicia, aunque tardía, había sido servida. Fred Tokars murió en custodia federal en mayo de 2020, a los 67 años, poniendo un punto final biológico a una vida que se había consumido en la avaricia y la maldad. El caso de Fred Tokars perdura como un estudio escalofriante de la duplicidad humana. Demuestra cómo una máscara de respetabilidad puede ocultar una capacidad infinita para el crimen y cómo la codicia puede extinguir cualquier atisbo de empatía o lealtad, incluso hacia la propia familia. Es un recordatorio de que el mal no siempre llega con un rostro de monstruo. A veces llega con una corbata de seda y un conocimiento profundo de la ley, usando ese conocimiento no para proteger, sino para destruir. La verdad, sin embargo, demostró ser más poderosa. Fue sacada a la luz por el valor de un niño, la perseverancia de los investigadores y la fragilidad de las lealtades criminales, asegurando que a pesar de sus calculados planes, Fred Tokars finalmente pagó el precio más alto por sus crímenes. Este documental es un ejemplo de cómo la búsqueda de la verdad puede vencer incluso a los planes más elaborados. Si este análisis en profundidad te ha mantenido en vilo y te ha hecho reflexionar sobre los abismos de la naturaleza humana, entonces nuestra misión se cumple. Para continuar investigando y trayendo hasta ti historias reales que desentrañan los crímenes más complejos, necesitamos de tu apoyo.
Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales. Cada like que dejas en este video alimenta nuestro trabajo y nos permite dedicar más recursos a una investigación rigurosa. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este caso. ¿Qué fue lo que más te impactó? Tu interacción es vital para nuestra comunidad de investigadores. Gracias por vernos hasta el final. Nos vemos en la próxima investigación.